Y te preguntaría, ¿libertad en contraposición a poder como elemento neutro o que es una amenaza para la misma? Cuando tú transformas la libertad en un fin, entras a un razonamiento circular. ¿Qué significa esto? Pero por eso es que nosotros no somos dioses. Nosotros tenemos... Eso es humanamente imposible. Eso no ha existido nunca en la historia. Es decir, estas tecnologías nos llevan desde el Homo sapiens, primitivo, limitado, ¿no? Limitado por la evolución, limitado por la naturaleza, y ahora nosotros tomamos control evolutivo de nuestra especie. Y va más allá. Dice, ¿sabes qué? No juguemos con fuego, no juguemos a ser dioses, porque no somos dioses. Una conversación con Miklos Lukács, una figura reconocida a nivel internacional. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de transhumanismo, y voy a incluir ahí un término que no sé si has tocado, y es el posthumanismo. Miklos, ¿no te parece que hay una vinculación directa entre esas definiciones que tú haces de libertad negativa y positiva, citando a Isaiah Berlin, con la fascinación que siente el progresismo con la libertad como un fin en sí mismo? Bueno, Neudis, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Y es una pregunta que, bueno, entramos con todo, ¿no? Es importante hacer estas distinciones entre libertad positiva y libertad negativa. Para que la gente entienda, la libertad negativa es aquella libertad en ausencia de coerción, en ausencia de violencia. Es decir, es la libertad que yo tengo de existir sin que nadie afecte mis intervenciones, mis iniciativas. La libertad positiva es aquella libertad que nace de la voluntad, de aquellas cosas que yo sí quiero hacer. Por lo tanto, entonces, la libertad negativa sería una libertad pasiva, y la libertad positiva sería una libertad más activa. Por ejemplo, el derecho a la vida es una libertad negativa. Yo existo y vivo y nadie tiene derecho a tocarme. Una libertad positiva vendría a ser, soy homosexual y quiero casarme con otro hombre. Esa es una libertad que parte de mi voluntad para hacer algo y, bueno, puede o no tener después una codificación legal. Entonces, ¿por qué parto con este punto? Porque a partir de las libertades positivas ha habido una especie de multiplicación de derechos. Se han fabricado derechos que han surgido de esta libertad. Por ejemplo, cuando hablas no solamente del matrimonio, ¿no?, igualitario, cuando hablas, por ejemplo, de las ciertas posiciones feministas que tienen ciertas ventajas en el aspecto legal, son derechos que parten de libertades positivas. Desde la perspectiva de esa libertad positiva, ¿no?, tú tienes un fundamento ahí filosófico en la filosofía política con ideologías como el liberalismo y el libertarismo, particularmente del libertarismo o libertarianismo, que concibe al ser humano como un ente soberano, ¿no?, y libre de hacer lo que le plazca, bajo este principio de no intervención, donde mientras tú no afectes el proyecto de vida ajeno, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. En esa libertad positiva, desde esa perspectiva libertaria, básicamente el cielo es el límite. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana siempre y cuando yo no afecte a terceros. Y ahí surgen, por ejemplo, estos fundamentos ideológicos como la ideología de género, ¿no?, donde yo puedo ser lo que yo me percibo. Eso es libertad positiva, ¿no? Y desde una perspectiva libertaria no habría ningún problema con eso, porque si yo me creo un árbol y quiero que la gente me trate como un árbol, nadie tiene derecho a intervenir en eso. Y yo con lo que estoy haciendo no estoy fastidiando a nadie. Entonces, creo que uno de los grandes males de Occidente y uno de los problemas que ha tenido la civilización occidental, particularmente en los últimos 10, 15 años, bajo esta corriente de libertades positivas, es que se ha llegado a, vamos a decir, a farandulizar o a relativizar la libertad. Pero ¿no te ha pasado por la cabeza que de alguna manera el idealismo alemán y su fascinación con el lugar que ocupa la mente en la producción de conocimiento tiene indirectamente que ver con esto? Bueno, a ver, en la corriente romántica o idealista alemana, básicamente lo que tú estás exaltando son las experiencias emocionales, las experiencias
Básicamente tú puedes dedicarte a soñar, puedes dedicarte a pensar ser lo que tú quieras ser. Es precisamente un posicionamiento idealista en la medida en que se corta vamos a decir, de restricciones pragmáticas. Es básicamente la concepción del ser humano en un estado de absoluta libertad y plenitud. Es una corriente, obviamente, de mediados del siglo XIX. Kant vendría a ser uno de los creadores o de los progenitores de esta corriente ideológica, pero no sé si haya una conexión directa necesariamente con el libertarismo, porque estoy seguro, y esta sería la respuesta más sencilla, que los idealistas alemanes no hubiesen apoyado o estado de acuerdo, por ejemplo, con el grado de descomposición de la naturaleza humana a la cual ha llevado esta concepción extrema de la libertad. Me recuerdas una pregunta que quizás se quedó sin responder para siempre, y es ¿qué hubiese pensado Michel Foucault al ver la exacerbación de su postulado de la identificación de las minorías cuando vemos este tema con el transgender, y que para mí es más que un absurdo, es el salto al vacío de Occidente? Bueno, Michel Foucault es uno de los posmodernistas más importantes. Foucault, el problema de Foucault es que no se puede entender su filosofía sin entender la vida de Foucault. Foucault de alguna manera trata de legitimar filosóficamente sus propios comportamientos. Y ese es el problema de la filosofía Foucaultiana, ¿no? Foucault habla abiertamente del ser como un ser emancipado, como un ser que lamentablemente ha vivido bajo restricciones, bajo ciertos rangos o expectativas de comportamiento. Él es uno de los próceres de los movimientos LGBT y feministas, porque él habla de una emancipación total del ser humano. Trata la visibilización de las... Exacto. O sea, Foucault es la intersección entre el poder, la sexualidad, el conocimiento. Si uno sintetiza más o menos la filosofía Foucaultiana, son tres conceptos importantes, ¿no? Y cómo las estructuras de poder, en este caso él cuando hace este estudio, trata el tema del psiquiátrico, ¿no? Del panóptico, ¿no? Que te están observando básicamente desde todos los ángulos. Foucault lo que está haciendo ahí es decir, bueno, debido a mi condición, no la voy a, vamos a decir, a exponer, no la voy a declarar. Yo me siento vigilado, yo no tendría por qué estar vigilado, yo no tendría por qué tener estas restricciones, y esa es una estructura de poder vertical que a mí me limita como ser humano. ¿Cómo tú definirías dos cosas? Libertad en contraposición a poder. Tú definiste, y me pareció una forma muy sintéticamente bella de definir la libertad, esa capacidad que tenemos de autogobernarnos, porque siento que puede incluirse en un concepto de la moral sin que la afecte, porque en el momento que tú te propones ser libre per se, y aquí te cito a Edmund Burke cuando dice que los derechos, o sea, cuando tú tomas el mero deseo y lo conviertes en un derecho, lo estás transformando en un vicio. Eso es un vicio. Entonces, la capacidad de autogobernarnos que tú planteas reconoce que existe un mundo exterior con el cual yo tengo que lidiar. Así es. Y la gente desconoce algo muy peligroso que se cita en un libro de Neil Ferguson, en uno de Paul Mason, que es una declaración alegre, entre comillas, que le hace un funcionario del Pentágono a un periodista, que le dice: nosotros, se refería al Estados Unidos del 2001, somos singulares porque tenemos la capacidad de hacer la historia. Todos los imperios hasta ahora eran agentes de la historia. Nosotros somos el primer imperio que la hace. Una declaración extremadamente peligrosa, porque plantea o revela que hay un grupito, una élite, que entiende que por primera vez en la humanidad tiene un poder tan grande que le permite entonces reescribirlo todo, incluyendo la moral. Y te preguntaría, ¿libertad en contraposición a poder como elemento neutro o que es una amenaza para la misma?
A ver, esa es una pregunta que tiene múltiples respuestas, ¿no? Pero sí, la definición de libertad como la capacidad para autogobernarse en realidad no es una definición mía, y es una definición que la toma el catolicismo. No, genial. Nuestra tradición cultural, ¿no?, está fundamentada sobre el catolicismo y posteriormente el cristianismo, a pesar de que hubo este cisma en 1517, pero es un fundamento católico. ¿Te refieres al tema de Lutero y la Reforma y todo eso? Está claro, el cisma protestante, vamos a decir, ¿no? Pero se mantiene esa matriz cristiana, ¿no? Entonces hablamos en términos cristianos para tener a católicos y cristianos evangélicos que comparten esa matriz y ese fundamento de la libertad como la capacidad de autogobierno. Y una capacidad de autogobernarse, ¿para qué? Para autogobernarse para cultivar virtudes. Podría decir incluso a épocas precristianas. Esto es algo que ya habla Platón, esto ya es algo que Aristóteles, ellos hablaban o reflexionaban de la buena vida. Aristóteles decía que es una buena vida. La prudencia. Una vida prudente, pero una vida en la cual tú estás en constante autorreflexión. Yo reflexiono sobre lo que he conseguido, hacia dónde quiero ir, es decir, y es una reflexión que está orientada a cultivar las virtudes. Y hay formas o hay virtudes, ¿no?, que te elevan, y una de esas formas de llegar a esta virtud elevada es a través del conocimiento, ¿no? Entonces, ser virtuoso a través del conocimiento. Entonces, claro, si tú te pones a pensar en esa concepción de libertad, ¿no?, esa concepción aristotélica de libertad, esa concepción cristiana de libertad, el tema del poder habría que hacer la decisión entre el poder religioso y entre el poder político, ¿no? Ahí tú has tenido históricamente esta pugna, ¿quién manda, el Papa o la monarquía? En este caso, la libertad podría ser vista como una amenaza para el poder vigente. En otros casos, tú podrías tener que la libertad aumenta ese poder. Es decir, depende de cómo tú ejerces esa libertad. Y aquí entramos a la primera pregunta que tú me hiciste, y aquí hay una contraposición con las posiciones libertarias, por ejemplo, donde la libertad es básicamente hacer lo que yo quiera mientras cumple el principio de no intervención. Hay un problema con eso. Y es algo que señala con suma claridad un filósofo británico que yo recomiendo que lean, que es John Gray, que para mí en estos momentos es el filósofo político más importante en la actualidad. Y John Gray escribe en 2023 un libro que se llama The New Leviathans, los nuevos leviatanes. Y él señala, la gran crisis de Occidente ha sido que la libertad se transformó en un fin y no en un medio. Esta distinción es fundamental. Cuando tú transformas la libertad en un fin, entras a un razonamiento circular. ¿Qué significa esto? Te preguntan, ¿tú para qué quieres ser libre? Porque quiero ser libre. Es tu fin. ¿Pero por qué? Porque quiero ser libre. Es un sinsentido. Llegas a un razonamiento circular. Si la libertad es un medio, tú dices, ¿para qué quieres ser libre? Quiero ser libre para ser virtuoso. En términos aristotélicos, quiero ser libre para cultivar mis virtudes y ser un buen samaritano, porque quiero ir al cielo. Eso es una libertad cristiana o católica. En el caso del libertarismo, quiero ser libre para amputarme el pene. ¿Te das cuenta que hay un ejercicio distinto de la libertad? Ahora vamos a ver algo. Porque tú te puedes hacer daño a ti mismo haciendo uso de tu libertad. Ok. ¿Quién tiene el derecho moral de cuestionar eso? Todos. Vamos por parte. Esa persona, a través de una reflexión a posteriori, o el prójimo que ve que ese elemento, que ese William Chester Minor está cometiendo una insensatez. Mira, hemos entrado a un periodo en el cual decir la verdad, ¿no?, y defender la verdadera libertad, que es una libertad que te eleva, no que te disminuye, no se convierte en un crimen. Es un deber moral de toda persona buena que aspira a ser virtuosa, no solamente en el conocimiento, sino también... Pero ¿cuál es el deber moral? Impedir que el otro se haga el daño. Así es, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿a qué se orienta la acción del ser humano? ¿Por qué tenemos un compás moral? El ser humano tiene un compás moral que te determina, yo puedo ser bueno
o puedo ser malo, puedo tomar decisiones buenas o puedo tomar decisiones malas. También es un compás en el cual tú puedes decir, yo no solamente vivo solo, o sea, en esta idea del libertarismo donde yo soy básicamente una isla, un Robinson Crusoe, en el catolicismo no, tú te orientas, o en el cristianismo, tú te orientas al servicio a los demás, es decir, no piensas en primera persona, que es la obsesión del libertario, yo soy libre porque puedo hacer lo que se me dé la gana. Es una libertad en primera persona. Como cristiano, como católico, tú vas a decir, yo tengo que ver por mi bienestar, pero también tengo que ver por el prójimo. Es la visión hacia el otro, hacia el tú o hacia el él. Resuelve el dilema en el cual eso que tú acabas de plantear me afecta a mí tratando de cumplir con ese deber moral. Ejemplo, si yo tratando de impedir que tú te hagas un daño, me expongo al mismo tiempo a que el daño recaiga sobre mí. Cuando yo tengo, por ejemplo, familia, tengo seres humanos que dependen de mí. Adelante. Esa es una decisión, ese es un dilema moral. Ese es un dilema moral porque tú lo que estás haciendo es evaluar tu propio bienestar sobre el bienestar ajeno. Y hay gente que se expone, lo hemos vivido, quizás tú lo has visto, gente que es autodestructiva, sí. Fulano, y tú te cansas pero llega un punto ya en el cual tú tratar de impedir que fulano se cercene, por así decir, ya conlleva que el tiro lo cojas tú. Efectivamente, pero ahí está pero por eso es que nosotros no somos dioses. Nosotros tenemos límites, nosotros podemos... Aristóteles decía precisamente que un ser que no necesita de los demás, un ser aislado, solo puede ser una bestia o un dios. Absolutamente. Y Berg retoma ese planteamiento para decir que el ser humano, cuando se aísla bajo esa premisa que tú has planteado del yo soberano, más que convertirse en un dios, termina siendo algo menos que una bestia, un mero animal. Y hay otro problema, que el concepto de libertad solo tiene sentido pensando en un conjunto de humanos. Robinson Crusoe era libre cuando Viernes muere y se queda. Cuando alguien se queda solo en una isla, vamos a ponerlo así, ¿eres libre? ¿Libre para qué? Ahí entra la otra pregunta. O sea, la libertad ya definimos entonces, desde mi perspectiva, es que tiene que ser un medio. ¿Un medio para qué? Si tú estás solo en una isla, ¿eres libre para qué? ¿Cómo ejerces esa libertad? ¿Qué función tiene esa libertad? ¿Tengo libertad para qué? ¿Para recoger ese coco? ¿O para hacer una balsa? Estos conceptos de libertad, de justicia, de ciudadanía tienen sentido solamente en sociedad. Y lo que te están diciendo ahí también es que el ser humano es un ser, sí, es un ser individual, es un individuo soberano, pero que no se entiende en un conjunto social. Tú, como un CEO de una empresa que trabaja con inteligencia artificial y siendo al mismo tiempo crítico del transhumanismo, sabiendo que esta postura o corriente o tendencia filosófico-tecnológica tiene como basamento la inteligencia artificial, ¿cómo lidias moralmente con eso? O sea, ¿cuál es tu esquema moral al respecto? En algún punto, como empresa, tendrás quizás que utilizar algunos elementos que se confundan con elementos del transhumanismo. Aquí hay que entrar a definiciones. La inteligencia artificial no es inteligencia, es una forma de humanizar a la tecnología. Inteligentes somos nosotros, porque la inteligencia lo que hace es simplemente, la inteligencia artificial es lo que hace es hacer eficientes ciertos procesos, y son procesos de corte cualitativo. Es un sueño, cuantitativo. Es una quimera en la cual hemos caído colectivamente de una manera tal en donde ya vemos a millones de personas entendiendo que porque algo puede calcular millones de veces más rápido que el cerebro humano, por default ese algo es ya más efectivo. Superior. Bueno, sí, superior al cerebro humano. Es absurdo. Estúpido. Totalmente. Entonces tienes que hacer esta definición. Inteligentes somos los seres humanos, nadie más. La inteligencia artificial, entre comillas, lo que hace es que simula, ¿no? Imita procesos cognitivos, procesos mentales, acciones, ¿no? Toma decisiones que en algunas áreas específicas es muy acotada. Ahora, teóricamente se habla de que puedes tener una inteligencia artificial general, que sería el siguiente paso, porque ahora tenemos una inteligencia artificial estrecha. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro.
como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Narrow, se dice que es estrecha porque cumple una función o un conjunto de funciones de manera muy específica bajo parámetros determinados y siempre con puntos de data, o sea, cuantitativa en esencia. La inteligencia general, la inteligencia artificial general vendría a ser teóricamente una inteligencia artificial que es comparable a las capacidades mentales, cognitivas, intelectuales del ser humano. Y ya pasas a un tercer nivel que es ciencia ficción, que es la superinteligencia artificial, que es un nivel de desarrollo tal de la inteligencia artificial que ya no necesita de nadie, simplemente se autoalimenta y es tan potente que ningún ser humano ni el conjunto de seres humanos puede siquiera acercarse a ese poder. Ahora, aquí hay que separar la paja del trigo, lo que es real y lo que es, vamos a decir, proyectable o deseable. Ahorita estamos muy lejos de la 2 y de la 3. Nos dicen que sí, los hombres de Big Tech, no, ya estamos cerca de la inteligencia artificial general, todavía no estamos cerca de eso. Ahora, si tú utilizas esa herramienta que no es inteligencia para ciertos procesos donde vas a hacer más eficientes ciertas cosas, donde vas a, por ejemplo, si tú utilizas inteligencia artificial mediante reconocimiento de imágenes y esa técnica de reconocimiento de imágenes te permite detectar cáncer de piel con un nivel de precisión muy superior a la del ser humano, ¿tú no la harías? ¿No la utilizarías? Sí, la usaría. ¿Por qué? Porque es una tecnología que estás usando para el bien. Es decir, la tecnología, y aquí también habría dilemas, aquí habría pleitos entre filósofos. Unos te van a decir que la tecnología es no valor neutro y otros te van a decir o moralmente neutra y otros te van a decir que no, que sí tiene una carga ética, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, o yo mantengo esta posición en la cual la tecnología es moralmente neutra. Depende del uso que tú le des a esa tecnología lo que va a determinar si es que es buena o mala. La energía atómica, si la usas para no darle energía a todo un pueblo, a una ciudad de manera limpia y responsable, yo estoy de acuerdo con eso. Si la usas para matar a 150,000 seres humanos en Hiroshima o en Nagasaki, ese es un mal uso de la tecnología. Es el uso que tú le das a esa tecnología si va a determinar que sea buena o mala. Entonces, volviendo a la inteligencia artificial, si esa tecnología te ayuda, por ejemplo, a reducir merma, no pérdidas de alimentos por mala rotación de inventarios en supermercados, y te permite detectar enfermedades, perdón, pero yo creo que esos serían buenos usos. Entonces, siempre he dicho, yo no soy tecnofóbico, tampoco soy un tecnooptimista, yo soy un tecnoescéptico. Esa es mi posición. Mi tecnoescepticismo me dice, veamos qué tal funciona, quién la usa, cómo la usa y para qué la usa, y ahí determinamos si es buena o mala. Y la inteligencia artificial, en ese sentido, así como puede tener cosas muy malas en malas manos, también puede tener cosas muy positivas. ¿No ha sufrido el transhumanismo en su ascenso un revés con la salida de circulación no solo de su principal defensor, sino de una figura que en el mundo entero fue influyente, o sigue siéndolo quizás, a través de su libro La Cuarta Revolución Industrial? Klaus Schwab, quien sale del escenario por algo que era predecible. Un hombre tan influyente a nivel mundial, se cumplió en él lo que decía Lord Acton. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. A este hombre lo han arrinconado
y le han sacado cosas entre conducta sexual impropia Nada nuevo. hasta, y creo que ese es el punto realmente. Tú usaste tu influencia a través de tu empresa para falsear datos, para beneficiar a políticos y empresas que a su vez te beneficiaron a ti. Su renuncia tan lacónica lo dice todo. Y cuando uno investiga, es que se encuentra con lo que... pero espérate. Entonces, este hombre sale de circulación. Este hombre que introdujo una idea venenosa y peligrosa, cuando en su libro dice, y cuando yo leí eso me eché para atrás, que actualmente el ser humano tiene en sus manos todo el conocimiento necesario para producir un cambio drástico en la especie y que el único obstáculo es de índole ético y moral. Eso dijo Klaus Schwab en ese libro. Y cuando yo leí aquello me dije, bueno, he aquí que tengo al necio de Chesterton. Aquella figura que dibujaba Chesterton, del necio que ve la verja ahí y va y la quita, de insolente. Espérate, no la quites. Eso que tú ves ahí, pregunta antes por qué está. Entonces, cuando él dice eso, el único obstáculo es ético-moral. Uno tiene que preguntarse, sí, pero ¿por qué ese freno moral y ético está ahí? Tú, por más sabio que seas, no vas a igualar la sabiduría de la especie. ¿No crees tú que la salida de él es un revés para el transhumanismo? A ver, no. Y por una sencilla razón, porque Klaus Schwab es un peón dentro de un sistema mucho, mucho más grande. Entonces, se corre el riesgo de sobreempoderar, ¿no? Sobredimensionar el poder real que tenía Klaus Schwab. Klaus Schwab era básicamente un secretario de millonarios. Que tenía este foro que es el Foro Económico Mundial, donde cada enero, desde 1972, si mal no recuerdo, se hacen estos foros anuales en Davos, en este resort exclusivo en Suiza, donde van todos los millonarios, donde alquilar un helicóptero para que te lleven del aeropuerto por 10, 15 minutos al resort te cuesta $15,000, donde Google gasta 1.5 millones de dólares para alquilar un chalet una semana, donde se reúnen básicamente los poderosos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer negocios y también para determinar cuál es el futuro del mundo. Es un foro políticamente sin representación y sin legitimidad, y eso es el problema de estos espacios. Son sitios donde se diseña o se hace ingeniería social, política y económica por personajes a quienes nadie les ha dado poder ni representación. Ahí vas a encontrar a los grandes de Big Tech, ¿no? De Big Finance, de Big Pharma, y Schwab es simplemente un coordinador. Schwab escribe este libro, que en realidad no sé si lo haya escrito él también, que es The Fourth Industrial Revolution, la cuarta revolución industrial, que fue un texto que yo leí, la primera vez que yo llegué a este concepto fue en diciembre de 2015. Yo estaba trabajando en una escuela en Perú, en una escuela de negocios, y me llega este artículo de Foreign Policy, donde sale The Fourth Industrial Revolution, un artículo de Klaus Schwab, donde hablaba de transformaciones inéditas en la historia, donde ya no solamente íbamos a transformar el entorno, como había sido en las otras revoluciones industriales, es decir, carreteras, edificios, ¿no? Modificamos la morfología del planeta, sino que en esta ocasión nos íbamos a modificar nosotros. ¿Y qué será un cambio de paradigma? Porque lo es. O sea, hasta ese momento el ser humano había inventado dinamitas para reventar cerros, para abrir trochas, crear lagos artificiales, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión tú tienes tecnología para modificarte a ti. La reunión de Davos de 2016 se centra en esta cuarta revolución industrial. ¿A qué apuntan? A la incorporación de estas tecnologías convergentes, entre ellas la inteligencia artificial, la edición genética, la computación cuántica, la nanotecnología, y te dicen, estas tecnologías son fantásticas y estas tecnologías literalmente nos van a volver dioses en el planeta. Ya no necesitamos a Dios porque nosotros somos dioses. No sé si has visto el título del libro de Yuval Noah Harari. Sí, el primero, Sapiens, Homo Deus y Nexus. El segundo de Homo Deus. Así es, Homo Deus, el hombre Dios. Es decir, estas tecnologías nos llevan desde el Homo sapiens, primitivo, limitado, ¿no? Limitado por la evolución, limitado por la naturaleza, y ahora nosotros tomamos control evolutivo de nuestra especie y va más allá.
no solamente es que vas a tener un control evolutivo, sino que empezamos a soñar un nuevo ser humano, a tal punto que ese nuevo ser humano quizás ya no sea necesario que sea humano. Puede entrar en un proceso de transición, es decir, ser un transhumano para posteriormente Pero llegar a ser un la idea no es nueva, la idea no es nueva. No, para nada. Paul Mason, en su libro Posthumanismo, él no habla de transhumanismo, sino de posthumanismo, reitero, que es una idea mucho más radical. Él cita a Olaf Stapledon, un autor de ciencia ficción, que a principios del siglo XX habló, no conociendo la genética, pero hizo un ejercicio a futuro en donde él narraba que el hombre descubría el arte mágico de dominar el plasma germinal, era básicamente la genética, y que con ese conocimiento humano el hombre tenía dos dilemas. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos lo que está o declaramos esto como un fracaso y comenzamos desde cero con algo mejor? Eso es el posthumanismo. Y Paul Mason denuncia en su libro que ya esto se está enseñando en las universidades. Y hace un ejercicio intelectualmente honesto, porque a pesar de que él es un autor de izquierda, él dice en ese libro que tiene que reconocer que esa idea que él combate tiene su nacimiento en la izquierda radical. Bueno, el nacimiento en realidad no es ni siquiera de la izquierda radical. Eso dice ahí. No, está bien, él puede decir lo que quiera, pero si tú te vas a estas, finalmente, ¿qué vendría a ser el posthumanismo o el transhumanismo? El posthumanismo es el cese de la humanidad y comenzar algo desde cero. Efectivamente. El posthumanismo es algo que ya no es humano, es un ser distinto. Es un posthumano, es algo que sigue después al humano. El transhumano es la transición de ese humano quizás hacia un posthumano, o sea, es un periodo de transición. Todo esto apunta a la ambición que siempre ha tenido el ser humano de superar sus limitaciones naturales. El ser humano siempre ha querido ser ¿no? un dominante, un dominador de la naturaleza, siempre ha aspirado a ser inmortal, tener vida eterna. Y esto ya lo ves en la épica de Gilgamesh. Exacto. Pero quizás el hecho de que Gilgamesh no alcance la inmortalidad, lo que nos deja como mensaje es que todo intento del ser humano de llegar a ese punto está condenado al fracaso. Efectivamente, porque finalmente lo que el ser humano hasta ese momento, ¿no? Con cierta, vamos a decir, con cierta prudencia, dice, sabes que no juguemos con fuego, no juguemos a ser dioses, porque no somos dioses. Y Madre Natura o Dios en algún momento nos van a poner un reality check. La antigua Grecia, a través de distintos mitos, el de Dédalo e Ícaro, por ejemplo, el de Faetón, el de Prometeo, Pandora, ha venido recalcando eso. Ahora, Fausto, Frankenstein. También, el Goethe, el transhumanismo, yo lo veo como la más moderna forma de esclavitud disfrazada de emancipación. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, por ejemplo, no, vas a poder tener visión biónica, vas a poder tener memoria ilimitada, vas a poder controlar tu hogar con el pensamiento, a nadie se le ocurre preguntar lo siguiente: perfecto, genial, ¿de dónde vienen esos poderes? Wait a minute. Para tú adquirir esos poderes, tú vas a tener que, entre comillas, comprarlos, adquirirlos. Pero hay una modalidad en la economía que yo no aplaudo, que es lo que plantea Jeremy Rifkin, la economía del acceso. Entiéndase que tú pagas tu dinero para entrar, no para tener. Al final, a quien tú le das el dinero, tiene el poder político de prescindir de ti cuando él quiera. En el transhumanismo, las cosas se mantienen en esa línea, porque todas las optimizaciones que tú tienes como ser humano vienen de fuera. Así es, tienes que tener proveedores de servicio. Y ese proveedor es quien al final tendrá el poder sobre ti. Por eso, para mí, es la forma más sofisticada de esclavitud que se ha inventado hasta ahora. Totalmente, pero es que das un diagnóstico muy preciso. Yo, sobre la base de estos temas, en 2016 empecé a ver esto de lo que pasaba con este tema del transhumanismo. 2018 llegué a estas intuiciones, se transformaron en certezas porque hice una investigación previa. Y en 2022 publiqué un libro al respecto que se llama Neoentes. ¿Qué es un neoente?
Un neo-ente es eso mismo, algo, un ente, una criatura que puede ser física, que puede ser digital. Ojo, un avatar puede ser un neo-ente, que es una forma de vida o una forma de existencia nueva. Entonces, a este neo-ente tú llegas a través de ¿qué? Del tweak tecnológico. Vamos a empezar a jugar con el ser humano. ¿Por qué? Porque esas tecnologías, inteligencia artificial, genética, nos permiten aspirar a los 3 grandes sueños, a ser inmortales, la superlongevidad, y ya están aplicándose técnicas, por ejemplo, de rejuvenecimiento celular que ya han sido exitosas, donde reviertes el proceso de muerte celular o de envejecimiento celular y rejuveneces a las células. Jeff Bezos, ¿no? Y un ruso, Yuri Miller, creo que fundaron hace 2 o 3 años una empresa que se llama Altos Lab, y ellos trabajan en procesos de rejuvenecimiento celular, porque todos estos billonarios quieren vivir eternamente. Son los que financian estas tecnologías, son los patrocinadores de gente como Klaus Schwab. Klaus Schwab es un peón. Los que tienen el poder son los que tienen el dinero. Decías que tú no estabas muy seguro de la existencia de Dios. Sí, y he ido corrigiendo esa posición. Yo te puedo decir que, o sea, existe. Yo estoy cada vez más convencido de eso. O sea, yo me he ido aproximando. Yo nunca he sido ateo. Y siempre he sido muy claro, quizás por esta formación que tengo científica, ¿no? Soy veterinario, la gente, algunos ya lo saben, otros no. Tengo una formación científica. ¿Qué te encantan más, breve, gatos o perros? Perros. Ah, no, a mí los gatos. No. Son superiores, continúa con lo otro. Bueno, mi padre tiene un gato ahora y sí, he aprendido a encariñarme con ellos, pero la interacción que tienes con un perro un perro es más tonto probablemente, pero es más fiel. El gato te abandona, no te hace caso. Pero créeme, un gato, paréntesis, créeme, un gato siempre que te ve triste, se acerca, va a ti y te va, porque lo he vivido. El gato cuando tú estás triste te va a consolar, él va a consolarte. Yo he visto, mira, wow, entonces agarra, se sienta y comienza a acariciarte y los he visto aquí limpiarte las lágrimas con las patitas. Sí. Bueno, eso te dice, ¿no? Yo sin ser un animalista, que creo que es un error, pero yo siempre he tenido un afecto muy especial por los animales. Eso es gracias a mi padre, ¿no? Y en casa siempre hemos tenido animales y para mí ha sido siempre una maravilla. Te voy a dar una prueba, entre comillas, de la existencia de Dios. Porque yo particularmente llegué a esto a través de la razón, leyendo, en fin, todo. En la literatura, tú tienes grandes autores reconocidos porque han sabido radiografiar el alma humana. Tú tienes los Dostoyevsky, tú tienes los Tolstoy, tú tienes los Baudelaire, en fin, del mundo. Y cuando tú te acercas y wow, hay aquí un hombre que conoce el alma humana. Por ello la grandeza de su literatura. Pero hay algo en lo cual los grandes autores todos coinciden, a pesar incluso de, si se quiere, hacer memes de la Biblia. Y es en que ninguno ha llegado a radiografiar al ser humano como lo ha hecho la literatura bíblica. Entiéndase, es indiscutible que la manera en la cual la Biblia describe al ser humano es superior a cualquier Dostoyevsky con sustancias anabolizantes incluidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Hay un detalle. ¿Cómo es posible que a través de los siglos tú hayas mantenido esa consistencia cuando todos conocemos que son decenas de personas las que han intervenido en, ojo con esto, 2 cosas: la escritura y la selección de material? Como dice Yuval Harari en Nexus, oye, esto es interesantísimo. Dice el criterio algorítmico, que es la base del funcionamiento de los contenidos de hoy día, que tiene Facebook, Instagram y demás, y YouTube, es de la Biblia. Eso es copiado de la Biblia. Es la Biblia el primer texto que nos dice, no importa quién escriba, sino quién seleccione, quién escoja. Pero bueno, entonces, aquí hay un proceso doble que se ha mantenido por siglos sin alterar la calidad y la profundidad en el conocimiento del alma humana. ¿Cuál es? Oh, bueno, que se mantiene
no importa quién haya escrito, no importa quién haya seleccionado, se mantiene esa complejidad. Una complejidad que el humano como tal reconoce, esto es algo superior. Cixin Liu, que es un autor chino de fama mundial, incluso cuando él habla de aquel texto que va a salvar a la humanidad, que es enviado por un astronauta que está capturado por extraterrestres, dice, este libro, en el afán de la humanidad por supervivir, adquirió el mismo sitial de la Biblia. Para la gente desesperada, esta era la nueva Biblia. O sea que incluso a nivel literato, hay un consenso de la superioridad en la complejidad con la que se describe al ser humano en la Biblia. Y uno se pregunta, ¿cómo la Biblia mantuvo ese canon claro, durante siglos, tratándose de decenas de personas que intervinieron en el proceso, a no ser que existiese algo por encima de... Y hay uno, esto es algo, esto, por ahí va la cosa. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo siempre mantuve una posición agnóstica. Yo nunca, al momento en que no creía en la existencia de Dios, pero también desde mi propio fundamento, ¿no? Desde mi propia lógica, si yo no podía probar que Dios existía, tampoco podría probar que no existe. Entonces, la posición agnóstica es esa. O sea, no creo, pero tampoco puedo probar que no existe. El ateo te dice, no creo y no existe. Lo mío ha sido una transición, vamos a decir, gradual, y no se ha dado tanto por la razón. Yo he tratado de llegar por la razón y siempre me he encontrado con una pared, o sea, incluso apelando al tomismo. No, por la razón, ¿Has leído lo que plantea Edmund Burke al respecto de la limitación del ser humano en tener acceso a todo el conocimiento posible? Bueno, es que es imposible, no solamente Burke te lo plantearía, pero es que cognitivamente tenemos límites, es un hecho. Pero la manera en la cual él plantea salir de este asunto me parece la más decorosa, me parece la más caballerosa. Él habla de la humildad y la prudencia. Efectivamente, y eso es algo, yo sin leer ese aspecto de Burke en particular, yo finalmente al momento de racionalizar la fe decía, finalmente, en el peor de los casos, esto es un acto de humildad, ¿no? De reconocer que en este universo somos insignificantes, de que somos muy pequeñitos, de que cualquier delirio de grandeza que podamos tener en un contexto no infinito es absolutamente pueril. Entonces, yo me he ido acercando a la fe por cosas muy, muy puntuales. Entonces, cuento una anécdota. En diciembre del año pasado estuve de gira en Colombia. Me fui con Emanuel Danan y con Samuel Adrián, que es un conocido influencer mexicano, y estuvimos en varias ciudades, 6 ciudades, y nos tocó dar una presentación en Medellín. Y cuando termina la presentación, se me acerca una señora llorando y me dice, doctor, que estoy muy triste, discúlpeme, pero tengo una niña, mi hija de 12 años, quiere transicionar. Y le digo que no, es que quiere irse a Cali a que la traten con hormonas y quiere convertirse en niño. Y yo no sé qué decirle porque no me hace caso. Y me dice, por favor, hable con ella que yo quiero, ¿no? Que me ayude porque ya perdí toda esperanza. La niña se acerca a mí y hablamos por casi 1 hora y media. Cuento corto. Era muy difícil entrar hacia ella. Yo le dije, mira, contacta a este amigo. Tengo un amigo en Chile que es Nael Condel, a quienes recomiendo que sigan. Nael Condel es un trans chileno. Y él, bueno, se tiene que tratar con testosterona para aparentar, ¿no? Masculinidad y todo. Y él dice, miren, estos son los problemas de usar estas transiciones, de usar estas hormonas, de las cirugías. Todo esto es una mentira y es una basura. No lo hagan. Entonces yo le dije a esta niña, contáctate con Nael, le pasé el contacto. Y yo de todo corazón deseo que no cometas este error, porque si tú haces esto te vas a arrepentir probablemente toda tu vida. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En INAFOCAN
formamos a quienes formamos. Al término de la conversación, cuando yo ya me despido, no aguanté y me quebré, ¿no? Y ella me vio, ¿no? Y me dijo: no se preocupe, doctor, yo voy a tomar la mejor decisión, pero gracias de todas maneras. Me dejé de ver a esta niña y a los 3 días me mandan un WhatsApp diciéndome: la niña decidió no transicionar. Es un caso muy puntual, pero ese es un caso que a mí me dice: yo ya no tenía nada más que ofrecer, salvo lo que yo podía aconsejar, los contactos, pero hubo algo más allá que probablemente haya llevado a esta niña a tomar esa decisión sensata. Y es un alivio. Entonces yo digo, es aquí en estos momentos de, vamos a decir, de amor, de entrega, de confianza, donde Dios se manifiesta. Lo veo, por ejemplo, cuando abrazo a mi hijo o cuando siento a mi hijo cerca. Esa sensación de tener a mi niño es una maravilla. Siento que Dios se manifiesta ahí, en esas pequeñas cosas. O cuando estoy con mi esposa, Dios se manifiesta. O cuando estoy con mis amigos, pasándolo bien. O cuando puedo decir: duermes en la noche y duermes tranquilo. Y esto también va llegando con la edad. No es que sea demasiado viejo, pero tampoco soy demasiado joven. Uno va madurando y va apreciando las cosas más sencillas. Y uno dice: quizás Dios sí exista. Y ¿sabes qué? No quiero racionalizarlo tanto. Quiero sentirlo. Quizás Bueno, me acabas de recordar a Raskolnikov en Crimen y Castigo. Tú acabas de parafrasear casi a Dostoyevsky cuando Raskolnikov decide sentir su humanidad, no racionalizarla. Y Dostoyevsky, en una frase contundente, esplendorosa y bella, dice lo siguiente: la vida había sustituido al razonamiento. A la mañana siguiente, Raskolnikov estaba esperando en prisión a su esposa. Y es hermosísimo porque un día antes otro preso le había dicho a él: ¿y tú de qué te quejas? Tú por lo menos tienes una mujer que viene todas las semanas a traerte ropa limpia. Nosotros no tenemos nada. Y Raskolnikov se quedó pensando en eso, se fue a su cama pensando en eso. Y Dostoyevsky describe la metanoia por la que él pasó. Y al día siguiente, la novela concluye, este es el spoiler, con Raskolnikov esperando muy contento a su esposa que venía con la ropa limpia. Fin de una novela de casi 1000 páginas. Y me surge preguntarte con todo esto: ¿se puede ser libre fuera de la moral? No. Porque, o sea, físicamente sí puede ser libre, pero sería un desperdicio. Ni siquiera físicamente libre, no. Pero es que sería bueno, puede ser, ¿no? Pero en esta aproximación inicial quizás tendría que reflexionar un poco con más profundidad, pero así en caliente te digo que sería una libertad sin propósito. O sea, tú tienes un compás moral para diferenciarte de los animales, es decir, es precisamente al inicio de la conversación, ¿no? Eres libre ¿para qué? Aquí me veo obligado a citarte. Yo cito cuando entiendo que es algo bello. Dale. A Fichte, cuando dijo que la libertad es hermana gemela de la moral. Y lo dijo el filósofo alemán que por antonomasia se sindicó con el individualismo. Filósofo que Hegel, Goethe temían porque sentían que lo que él decía iba a echar a la juventud alemana a la perdición. Sin embargo, cuando tú estudias a Goethe, te encuentras con que él era consciente del deber moral y la libertad. Y por eso dijo: la libertad es hermana gemela de la moral. Y yo te diría que es imposible ser libre fuera de la moral. Puede ser, o sea, como te digo, yo ahorita me agarras en caliente con esta pregunta, pero para mí una libertad sin moral es una libertad sin compás, y una libertad sin compás es una libertad sin propósito, y una libertad sin propósito deja de ser libertad. Te voy a explicar por qué. ¿Cuál es el epicentro de una libertad consciente? Que de hecho es la única forma posible de libertad. ¿Cuál es? Elegir. Elegir. Bueno, ahí vamos a... Ahora, ¿cuál es ese factor que activa conscientemente el acto de elegir? ¿Sabes cuál es? El imperativo moral. El imperativo moral que te hace ser consciente de que todo lo que tú haces tiene consecuencias y que tú no te puedes disociar de esas consecuencias. Cuando ese imperativo moral te hace ser consciente de eso, tú racionalmente entonces te planteas: espérate, tengo que pensar lo que voy a hacer,
porque lo que voy a hacer, mis acciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias, buenas o malas, son ineludibles. Por lo tanto, voy a procurar que sean buenas. Por eso es que te digo que fuera de la moral no se puede ser libre. Porque es el imperativo moral el que despierta y robustece ese discernimiento sobre las consecuencias de elegir bien o mal. Claro, ahí tendrías dos enfoques en cuanto a, vamos a decir, a la deliberación moral. Nosotros somos distintos a los animales porque nosotros deliberamos moralmente. Nosotros tenemos una concepción del bien y una concepción del mal, ¿no? Y tratamos siempre de elegir el camino del bien. Ese sería el camino de la virtud. Volvemos nuevamente a lo que hablamos antes. Tú podrías tener dos enfoques entonces en esa deliberación moral o dos aproximaciones. Una aproximación a priori, donde tú dices, bueno, si yo hago esto, estoy rompiendo esta ley o esta regla, y si rompo esta regla, estoy haciendo el mal. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablabas, ¿no? El imperativo moral o imperativo categórico kantiano, donde tú, vamos a decir, respetas un conjunto de leyes y tú a priori sabes que no puedes cometer ese acto porque si rompes esa regla, tú estás haciendo el mal. Los 10 mandamientos también vendrían a ser una deliberación moral a priori. No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu papá y a tu mamá, etcétera, etcétera. A priori, tú decides respetar las reglas, estás actuando moralmente. El planteamiento que tú me haces es una deliberación a posteriori, es decir, esa es una posición consecuencialista o utilitarista. Tú estás diciendo, bueno, si yo hago esto, el resultado va a ser esto. Ese resultado es bueno, por lo tanto, mi acción es buena. Entonces, ya no te mides con respecto a la regla, sino con respecto a la consecuencia. Y aquí, sin querer, entramos y entrelazamos la parte inicial de la conversación, el concepto de libertad. O sea, tú... ¿qué significa ser bueno? El enfoque finalmente consecuencialista, ¿no? Esto de que las consecuencias son las que determinan el valor moral de una decisión, son problemáticas. El mundo actualmente se mueve bajo esta lógica de deliberación moral a posteriori. Y el punto aquí es que yo te lo planteo bajo la convicción de que la moral no es relativa. La moral es absoluta. Ahí entramos a otro punto. Lo que tú dices es quienes tú estás citando dieron el salto al vacío de aceptar que la moral es relativa. Estamos 100% yo no caí en esa trampa. 100% de acuerdo. Totalmente. Existe una moral absoluta. Y siempre doy este ejemplo. Si tú estás de acuerdo con las corridas de toros, yo particularmente, me parecen estúpidas. Ok, perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me dicen que es arte, es tradición. A mí me parece una crueldad absolutamente innecesaria. Es mi opinión. Pero es una opinión. Para el torero y para el toro. Para el torero, para el toro, para el público. No es una actividad que para mí eleve al ser humano. Es una posición de abuso. A mí me pueden trolear. Ya vengan a mí, me importa un pepino. Estoy en contra de las corridas de toros. No me gustan. Las peleas de perros me parecen atroces. Toda forma de maltrato animal no me gusta. Y eso, que no soy progre, por si acaso. O sea, soy antiprogre, para que no, que quede claro. Pero bueno, vamos a decir, ese es un dilema moral y tú puedes estar de acuerdo o no. Si yo te digo, ¿estás de acuerdo con que la mutilación genital femenina en África, cuando a estas niñas les cortan el clítoris? No estoy de acuerdo con eso. Ok, pero alguien te va a decir, pero eso depende. Siempre alguien va a venir, pero eso depende. ¿Sabes por qué? Porque es su cultura quizás, y siempre va a haber alguien que te va a justificar que eso está bien. Bueno, también es un dilema moral, pero ya hay más claridad. Estoy seguro que más gente va a estar en contra de la mutilación genital femenina que la corrida de toros. Pero si yo te digo, masacrar a un niño o torturar a un niño de 2 años por placer, ¿es bueno o malo? Es malo. Ese es un valor moral absoluto. Cualquier retrasado que me diga que eso depende, o tiene que irse al psiquiátrico o tiene que ser... No, pero incluso el que tú le hablas de la laceración anatómica femenina y te dice depende, y se va por ahí, tú le dices, espérate, bajo ese criterio de que es un tema cultural, bueno, pues perfecto, los aztecas y sus sacrificios debieron permanecer hasta estos tiempos, ya que todo depende. Y ¿no? El relativismo siempre parte del depende. Depende del tiempo, del contexto, de la situación. Eso los hace ser relativistas. Todo depende de algo. Yo creo que
¿qué tan bien o mal parado quede el relativismo moral frente a una convicción de la moral absoluta? Esto ya es un asunto muy mío. Es como que cuando recordemos que Protágoras, el fundador de la escuela sofista, y que fue quien introdujo el relativismo en la filosofía, iba a escuchar a Sócrates, que estaba en el polo opuesto, iba a nutrirse filosóficamente, iba a deleitarse. Y yo digo, bueno, pero yo creo que esta relación de admiración de Protágoras con Sócrates nos dice algo en cuanto a la fortaleza de ver los absolutos moralmente hablando, porque eran polos totalmente opuestos, y aún así él iba a escuchar a Sócrates. Bueno, iba a nutrirse de verdadera sabiduría, o sea, iba a nutrirse de verdad. Porque recuerda que él decía, olvida eso, olvida la verdad, yo hago un argumento débil fuerte, y el argumento fuerte de mi adversario lo transformo en un argumento débil. Es el mundo actual. El mundo actual es un mundo consumido por el relativismo, y si tú al relativismo le sumas esta veneración a la libertad sin restricciones, a una libertad como fin, a una libertad en la cual la concepción es mientras yo no haga daño, estamos integrando acá la conversación, estás tocando con algo. ¿Por qué me acerco también a la fe? Porque la fe, ¿no? La religión te da valores morales absolutos. Y esos principios o fundamentos morales absolutos son indispensables, porque son los que te regulan o los que te marcan el compás moral. Tú, si estás perdido en el océano y no tienes ningún punto de referencia, desnortado, alguien va a venir y te va a tomar. Si tú tienes puntos de referencia, que son los que te da, por ejemplo, el catolicismo, vas a dejar de ser autónomo y vas a pasar a ser heterónomo. Aparte de eso, no solamente eso, es porque siempre es la acusación, pero estos católicos son unos ridículos porque también pecan. Es que nadie te ha dicho que por ser católico no vas a pecar o cometer errores, pero por lo menos tienes un conjunto, ¿no?, de parámetros, de principios, de valores que te van a guiar, en vez de entrar en este relativismo absoluto donde todos esos parámetros son eliminados y finalmente terminas siendo víctima de tu propia libertad. Hay un tema de poder implícito en eso que describes. Totalmente. Y mira qué es lo que pasa. Entre la libertad y la esclavitud no hay término medio. No hay una zona gris de potencialmente libre, potencialmente esclavo. No. Si tú no eres libre, eres esclavo. El detalle es que hay mucha gente que no sabe que lo es. Ahora, si tú no eres libre, eres esclavo, punto. Entonces, cuando a ti te venden esa capacidad humana de ser libre sin atadura, libre sin deber y libre sin temer a las consecuencias, eso es humanamente, y lo dice el propio Berg, eso es humanamente imposible. Eso no ha existido nunca en la historia. Eso que él define como el primitivismo social de Rousseau, eso históricamente nunca ha existido. Entonces, cuando a ti te venden eso como libertad, dado que eso no existe y dado que no hay punto medio entre la libertad y la esclavitud, lo que está ocurriendo en la práctica es que te están esclavizando a través de una ideología. Absolutamente, y aquí hacemos un empaquetado de toda la conversación porque ha estado muy muy bien integrada. Es que tú dices que bajo esta cultura relativista donde se han vendido la idea de que la libertad es un fin y que tú eres un ser soberano absoluto, esa libertad, entre comillas, que tú has ejercido te ha terminado esclavizando, te ha terminado, vamos a decir, desvirtuando, te ha terminado degradando. El ser humano, bajo esta libertad, ¿no?, se autodestruye. Y lo puedes ver, por ejemplo, en casos tan concretos como las agendas trans, las agendas LGBT, las agendas feministas. Cada vez ves jóvenes que están desprovistos de compás moral. Ahora que tocas eso, cada vez que yo recuerdo cómo hemos logrado transformar en un derecho algo que es moralmente aberrante. Me refiero al derecho de la mujer sobre su cuerpo. O sea, nadie puede plantearle a esa mujer, ok, mijita, mira, tú estás viva, tienes una existencia, porque un ser, o sea, tu madre cumplió con el deber moral
de darte vida a ti, dado que a ella ya le dieron vida. Simplemente tú tienes ese deber y no hay nada malo en que tú acudas al llamado de ese deber de dar vida. Entonces, han transformado esa espalda al deber natural en un derecho. En pocas palabras, transformaron un acto inmoral en un derecho. Exacto. Y que lo vas a ver en la mayor aberración posible, que es la consagración del aborto como un derecho humano fundamental en la Constitución francesa. En Francia, hoy, abortar es un derecho humano consagrado en la Constitución de Francia. Esa es, vamos a decir, la máxima expresión de estas aberraciones, de una libertad mal entendida, mal aplicada, de una libertad que no construye, sino que destruye. Y ese es el problema. Y tú llegas a eso a través del relativismo, llegas a través de eso, ¿no? Llegas a eso a través del utilitarismo, que tiene como fundamento esta valoración moral, vamos a decir, consecuencialista. Es que se habla mucho de Jeremy Bentham, pero no se plantea la relación directa que existe entre su utilitarismo y el monismo de Spinoza. Porque en el momento que Spinoza te dice que todo es una esencia, que no existe tal bifurcación o paralelismo entre mente y cuerpo, entonces neutraliza, erosiona totalmente esa esfera moral que se da en la mente, que es, si se quiere, cuestionar nuestras acciones. O sea, si todo lo que tenemos es una sola cosa y la mente y la materia son manifestaciones de esa cosa, pues entonces, como esa cosa es material, el tema de lo que es bueno y o es malo queda directamente vinculado a la gratificación del cuerpo. Y ahí entonces viene Jeremy Bentham y dice, bueno, la mayor felicidad posible a través del mínimo esfuerzo, igual en términos de masas, pero eso tiene su raíz en el monismo de Spinoza. Siempre nos quedamos en Bentham y le echamos la culpa totalmente a él. No, claro, bueno, los pensadores, la filosofía siempre va construyéndose a través de las contribuciones anteriores, sea a través de críticas o a través de elogios. Pero lo que básicamente tienes es que, en resumen, Bentham lo que hace es, a través de esta calculadora de la utilidad, ¿no?, donde determina qué placeres o qué utilidades son mayores y menores. El gran problema del utilitarismo benthamiano es precisamente lo que habíamos tocado, que uno deja de pensar en el otro y empieza a pensar en su propia utilidad. ¿Cómo maximizo mi felicidad y cómo minimizo? Pero incluso hay un problema ahí, porque cosas que te resultan placenteras a nivel corpóreo, que te resultan gratificantes, realmente son malas para ti. Pero tú te guías por el placer y asumes que es bueno. Exacto, y ahí lo que vas a tener es esa conexión, ¿no? Cuando empiezas a pensar siempre en primera persona, mi utilidad, mi placer, mi bienestar, te olvidas de la segunda y la tercera persona, rompes con este compás moral católico, cristiano, que te dice, fíjate en sé un buen samaritano, deja de pensar en el otro, empiezas a pensar en ti, y al final eso obviamente te lleva, ¿no?, a una cultura donde ya atamos el placer, el hedonismo. El hedonismo es hijo del utilitarismo. Para cerrar con esta conversación, siempre digo que hace rato que la Biblia, sobre todo el cristianismo, selló el debate de a mayor libertad, menor igualdad, a mayor igualdad, menor libertad. Ese debate que aún subsiste en la política académica y demás, pero es que en el momento que el cristianismo apela a ti en tu fuero interno para que tú decidas ser generoso con el prójimo, ese debate queda sellado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo decido de forma genuina compartir mis bienes con el prójimo, o lo que sea, bien o servicio, o una acción con el prójimo, yo estoy nivelando la desigualdad social sin sacrificar mi libertad, porque yo decidí hacer eso. Y La Naranja Mecánica de Anthony Burgess retoma eso en su parte final. Cuando Alex se encuentra con su amigo, ya en la última página, Alex decide volver a hacer el mal. Y ya cuando él estaba presto a volver a sus viejas andanzas, el Estado no pudo erradicar el mal de él. Cuando lo liberan, dice, bueno, vamos se encuentra con el amigo. El amigo
con el cual él solía hacer sus fechorías, y su amigo, ya un hombre regenerado, le presenta a su esposa. Y él le dice, oh, ¿tú te casaste? Sí, mi esposa. Se saludan, se despiden, y él dice, no, hombre, no, ¿para qué yo voy a volver a...? Yo lo que tengo que casarme, buscarme una mujer y tener mi familia. Y ahí se acaba el libro. Y que, bueno, ¿qué te está diciendo? Que ese mal que él hacía y que el Estado intentó erradicar, de la única manera que se pudo sacar de él fue a través de su propia decisión. Y a través de a través del, vamos a decir, del seguimiento de su propia naturaleza y de su propia función y visión en este planeta. Venimos acá no solamente para nacer y morir solos, sino que en el transcurso, en el trayecto, venimos a multiplicar y a tener familia. Termina un libro tan violento. Qué maravilla, es una forma bonita de terminar. Bueno, y tenemos ya que culminar esta conversación. Pienso que hemos hecho una disección de las ideas más peligrosas que han conducido a Occidente a un salto al vacío. Hemos pasado por varios temas, pero bueno, espero que la gente encuentre esta conversación interesante y yo agradezco la invitación y bueno, que éxitos a Neudis y a la gente que nos está viendo también un fuerte abrazo. Bueno, a ti también éxitos acá en República Dominicana. Sé que tienes una agenda interesante. Así que nosotros encantados de tenerte por acá. Muchas gracias. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Es el momento para que los que no se han suscrito lo hagan. Activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.